Bueno, buenas tardes a todos. Hoy damos comienzo a la tercera reunión de nuestro Centro de Derecho Constitucional. Lo primero es agradecerle a todos los que se han acercado y nos siguen en estas reuniones. A la vez que es la tercera reunión nuestra, le anunciamos la aparición del número 11 de nuestra revista Forums, la revista que semestral se ha transformado desde este año, que es la revista del Centro, en la cual, por supuesto, tiene una amplia cobertura. No solamente escribe gente del Centro ni de la Universidad Católica, sino todos aquellos que hacen un aporte valioso en el ámbito del derecho público, del derecho constitucional en concreto. Hoy, a quien damos, por supuesto, el agradecimiento y la bienvenida, al doctor Daniel Pasaniti, que es contador público nacional, profesor principal del CONICET, colaborador del Observatorio Bantuan para la Doctrina Social de la Iglesia, es autor del libro Ética y Economía a la luz de la doctrina social de la Iglesia, como así también de varios artículos y ensayos sobre temas de ética social y económica. Finalmente, cabe decir, es profesor de nuestra universidad, de la Universidad Católica, en la Cátedra de Economía Política. Dado el agradecimiento y la bienvenida del doctor Pasaniti, cabe aclarar que después de su exposición, tratándose así, probablemente el mejor sistema sea levantando la mano para todos aquellos que desean hacer preguntas, algún comentario o establecer un diálogo con el orador. Quien lo va a dirigir, y desde ya le damos el agradecimiento, es el doctor Enrique del Carril, quien estará a cargo de conceder la palabra. Bueno, doctor Pasaniti, desde ya muchas gracias y adelante. Le damos la palabra sobre este tema, sobre el tema que hoy nos convoca. La doctrina social de la Iglesia y el derecho de propiedad a la luz de la misma. Bueno, adelante entonces. Doctor Pasaniti, tiene que reactivar el audio. Perdón, ¿ahí me escuchan? Ahí está. Bueno, sí. El agradecido soy yo, muy buenas tardes a todos, muy agradecido de que me hayan honrado con esta invitación de participar con ustedes y compartir este encuentro del Centro de Derecho Constitucional. Así que les agradezco, señor decano, y todos los miembros de este centro por haberme cursado esta invitación. En un tema, como anunció recién el doctor, el concepto de propiedad privada según la doctrina social de la Iglesia. Yo, como recién hablábamos, voy a hacer un marco introductorio al tema, dando y leyendo y repasando algunos textos puntuales del magisterio sobre este tema en particular, para luego, por cierto, dar lugar al debate, a los comentarios o a las preguntas que ustedes quisieran formular. No soy especialista en el tema, simplemente un lector apasionado del magisterio, y creo que en este tema en particular, y en ocasión del mensaje del Santo Padre en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se realizó el mes pasado, el 17 de junio justamente, que entre nosotros ha tenido una repercusión
bastante profunda, ¿no? Y creo que por varias razones. Una de ellas, en particular, porque estamos en un contexto social bastante sensibilizado en estos temas que hacen a la propiedad, a la economía, al derecho, a la libertad. Y por otro lado, porque el tema ha sido receptado, como estamos acostumbrados aquí entre nosotros, por muchos opinólogos, ¿sí?, que no conocedores o lectores del magisterio han lanzado opiniones o comentarios como el Papa kirchnerista de un lado y otros de la otra vereda, diciendo exactamente lo contrario, a tesis socialistas, comunistas o lo que fuera. De modo tal que creo que es siempre conveniente, como hablábamos recientemente antes de la reunión con el decano, ir al texto original, ir a los textos del magisterio, a las distintas encíclicas, al mismo compendio, para entender que la Iglesia, la doctrina social, desde León XIII a la actualidad, ha sido coherente y ha afirmado uniformemente conceptos referidos, en este caso, a la propiedad privada, ¿sí? Pero vamos al principio. ¿Qué es lo que ha dicho el Papa en su mensaje? La frase que causó repercusión, y mucha, entre nosotros en particular. Dijo, hablando de problemas relativos al trabajo, agudizados estos problemas por la situación de pandemia y de la crisis sanitaria mundial, el Papa aludió a este concepto de propiedad privada, afirmando, cito, siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto, el derecho de todos a su uso. Esto incluso repitiendo lo que dijo en Fratelli Tutti el número 123. Y sigue el Papa, a veces, dice, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Esta es la frase que repercutió hoy mucho entre nosotros y que ha tenido opiniones de un sentido y de otro. Pero también el Papa en este mensaje, cosa que no fue resaltada por los medios, y ahora lo hago, porque creo que es importante tenerlo en cuenta para entender bien el mensaje y las enseñanzas del magisterio social de la Iglesia. En el mismo mensaje el Papa destacó el derecho de propiedad de los medios de producción integrado al destino universal de los bienes a través de la inversión privada productiva, dijo el Papa, y de la generación de riquezas puestas al servicio de la generación de empleo y de trabajo genuino. Pero bien, ¿por qué hablamos de este contexto hipersensibilizado, donde ha caído y ha sido debatido y criticado este mensaje del Papa? No cabe duda que hay hechos, como el caso Vicentín, la toma de tierras, los proyectos de expropiación de terrenos, la toma de terrenos, los intentos de estatizar el sistema de salud, hasta las palabras del propio presidente, cuando no hace mucho tiempo atrás habló del fracaso del capitalismo y la necesidad del uso social de tierras improductivas. Estos no son hechos aislados, ¿no? Si miramos el contexto en el que estamos, en mi opinión, estos hechos responden a un ideario, a un pensamiento de gobierno que fue plasmado precisamente en el programa Argentina Futuro, un trabajo, una plataforma de pensamiento que me tomé el trabajo de leer y que apareció allá por abril o mayo del año pasado, recién empezada la pandemia, con más de 30 o 35 artículos, donde esta plataforma de pensamiento hablaba de un nuevo concepto, de una nueva normalidad posterior al COVID. Un nuevo concepto de estatalidad en la cual, dicen estos autores, el Estado será quien defina los valores e intereses comunes de toda la sociedad. Y será necesariamente la ética específicamente estatal la que se imponga sobre la decisión y accionar de los poderosos, rescatando las
célebre frase de nuestro presidente cuando dijo por aquel entonces: nadie se le puede plantar al Estado. Así que esta plataforma, este ideario, estos conceptos de nueva estatalidad, de nueva normalidad, creo yo, en mi opinión, es un avance muy peligroso hacia el ejercicio de los derechos y libertades que hacen a la vida republicana. Peligro que advirtió también en su momento la Fundación Internacional para la Libertad, en un documento que fue suscrito por más de 100 líderes y dirigentes americanos. Dijo, y se titulaba este manifiesto, que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo. Y decía, a ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia y de la economía de mercado. Bien, por eso digo que este mensaje del Papa, no bien entendido por muchos que han opinado sin conocimiento del magisterio, cae también entre nosotros en un ambiente bastante sensibilizado por estos temas y por estos hechos. Pero ¿qué ha dicho y qué dice la doctrina social de la Iglesia desde León XIII a Francisco? Siempre el magisterio habló de la función social de la propiedad, del uso común de los bienes. Hasta incluso el entonces Papa, su Santidad Juan Pablo II, en México en 1979, habló de la propiedad privada gravada por una hipoteca social. Esto es doctrina coherente y uniforme en todo el magisterio. Yo rescaté aquí algunos textos que quería participar con ustedes y que son realmente muy claros en cuanto a este tema. Me refiero al punto número 171 y 176 del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Dice en el 171, cito, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He aquí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes. Y en el punto 176, el compendio dice, mediante el trabajo, el hombre, usando su inteligencia, logra dominar la tierra y hacerla su digna morada. De este modo, se apropia una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo. He aquí el origen de la propiedad individual. Y más abajo dice este punto 176. La propiedad privada es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática, y es garantía de un recto orden social. La doctrina social postula que la propiedad privada de los bienes sea accesible a todos por igual. De modo tal que destaco esta frase del compendio, que es coherente, digo, con todo el magisterio de la Iglesia, que nunca soslayó la importancia de este derecho natural a la propiedad privada y lo califica como elemento esencial de una política económica auténticamente social. Mucho antes, Pío XII, en el radiomensaje de Pentecostés del año 1941, definió este derecho de propiedad privada como la capacidad jurídica, individual o grupal, de tener, usar y disponer de una cosa como propia, con exclusividad, sometida a las restricciones y límites que exija el bien común y el destino universal de los bienes. Quiere decir que aquí la Iglesia está hablando del dominio y de la propiedad privada como el señorío, un pleno señorío que excluye y repele el interés o la pretensión injustificada de terceros hacia ese dominio, hacia ese bien. Y todo este magisterio de la Iglesia se funda también en la doctrina de Aristóteles cuando distingue el dominio y el uso. Decía Aristóteles respondiéndole a Platón, que pretendía una comunidad de bienes. En cuanto al uso, el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes. Es decir, de modo que las comparta fácilmente con otros en sus necesidades.
De allí que la Iglesia insista en la función social de la propiedad y que Juan Pablo II haya hablado de una hipoteca social. Por otra parte, el doctor Carmelo Palumbo, voy a citarlo aquí en su manual de doctrina social de la Iglesia, en un capítulo que dedica a la propiedad privada, también dice que este derecho natural se prueba por las Sagradas Escrituras, por la doctrina de los Santos Padres, por las enseñanzas coherentes del mismo magisterio y por la razón natural, por argumentos de razón natural. Evidentemente, así lo dice Palumbo, las cosas se administran mejor, fructifican de mejor manera cuando se administran en forma privada. Y esto es bueno y conviene al mismo ordenamiento social y a la paz entre los ciudadanos. Ante ese argumento, dice Palumbo, de que muchos esgrimen de que las primeras comunidades cristianas practicaban el comunismo, bueno, cierto es, pero esa práctica de comunión de bienes no era impuesta por nadie, era libre por todos y cada uno de estos primeros cristianos que compartían sus bienes y sus posesiones. Y voy a decir aquí 3 o 4 precisiones que hace Palumbo respecto de este derecho natural de la propiedad privada. Primero, el uso común de las cosas no significa comunismo en cuanto al dominio. Segundo, la comunión del uso no se refiere al objeto del derecho de propiedad, sino al sujeto del mismo, al poseedor de las cosas. Él es quien debe cumplir con los preceptos de justicia y de caridad social. Tercero, la obligación de comunicar supone que el titular del dominio y su familia tiene el derecho preferente al uso. Cuarto, la obligación de compartir o comunicar el uso surge del destino universal de los bienes. Es una obligación natural a la que alude la justicia social. Y el no uso social o mal uso de los bienes no hace perder el dominio de los mismos. Por eso, vuelvo a citar en este caso a Pío XI, con respecto al dominio, a la exclusividad del dominio, dice en la 40º anno, número 17, respetar santamente la división de los bienes y no invadir el derecho ajeno traspasando los límites del dominio privado, son mandatos de la justicia que se llama conmutativa. Ahora, no usar los propietarios de sus propias cosas, sino honestamente, dice Pío XI, no pertenece a esta justicia, sino a otras virtudes. Y por cierto es que también el magisterio, la Gaudium et Spes, en este caso los números 69 a 71, afirma que siempre que el bien común exige una expropiación, debe valorarse la indemnización según equidad. Esto es reconocer en definitiva el dominio y el carácter exclusivo y excluyente que tiene el dominio. Por eso, ante un hecho, una exigencia del bien común, en que se expropie determinado bien, está obligado el Estado a indemnizar o compensar, teniendo en cuenta, por cierto, las circunstancias. De modo tal que las cosas no son comunes en cuanto al dominio. Esto es clarísimo en todo el magisterio. Ni tampoco la propiedad privada se opone al destino universal de los bienes, como pregonan algunas ideologías o corrientes socialistas o colectivistas. La índole o función social de la propiedad privada que sustenta la doctrina de la Iglesia supone el exclusivo dominio y el uso de esos bienes subordinado a las exigencias de la caridad y de la justicia social. Esa doctrina, repito, es clarísima de León XIII a Francisco. Me voy a permitir ahora compartir con ustedes algunas consideraciones que han hecho 2 o 3 autores que rescaté en oportunidad de esta charla y de este encuentro. 2 de ellos pertenecen a, uno es Monseñor Giampaolo Crepaldi, que fue presidente y fundador del Observatorio Internacional Cardenal Bantuán de Doctrina Social de la Iglesia, quien refiriéndose a este mensaje del Santo Padre, producido el mes pasado en la OIT, Crepaldi dice en un reciente artículo del boletín de este Observatorio de Doctrina Social de la Iglesia, dice lo siguiente:
León XIII, dice, había sugerido considerar los bienes como propios en cuanto a posesión, pero comunes en cuanto al uso. Esta distinción es de carácter moral y propia de la persona y su creatividad. Además, debe implementarse de acuerdo con el orden social, pasando en primer lugar por la familia y los cuerpos intermedios. Y afirma, los dos principios de la propiedad privada y el destino universal de los bienes deben entenderse en el mismo plano. Me atrevería a decir que son dos caras de un mismo principio. Es cierto que la propiedad privada es la principal vía para lograr el destino universal de los bienes. Pero esto no significa, dice Crepaldi, que deba entenderse únicamente como un instrumento de dignidad no original, sino derivada. De hecho, está presente incluso en el Decálogo y es un elemento de ley natural y revelada. Aquí entonces Crepaldi está haciendo una consideración sobre esta distinción que ha hecho siempre el magisterio entre derecho natural primario y originario, como es el destino universal de los bienes, y el derecho derivado o secundario, como es la propiedad privada. Por su parte, Stefano Fontana, actual director de este observatorio internacional, también refiriéndose a este discurso del Papa, a este mensaje del Papa, subraya algunos puntos que me parece también interesantes a tener en cuenta. En primer lugar, dice Stefano Fontana, conviene recordar que ningún derecho es absoluto, porque todos los derechos están legitimados y en tanto limitados por deberes que los preceden. Por tanto, afirmar que la propiedad privada no es un derecho absoluto es algo obvio. Y esto es cierto. Ustedes son abogados y lo saben mejor que yo. Todo derecho se funda y lo precede una obligación. Hasta el mismo derecho a la vida no es un derecho absoluto, si se quiere, porque debemos ofrecerla y subordinarla en casos de como defender a la patria y morir por la patria, ¿no? Ofrendando la vida. O sea, ningún derecho es absoluto. Primera consideración que como crítica hace Stefano Fontana a estos conceptos que venimos comentando. Por otro lado, dice, llamar propiedad privada a un derecho secundario, como hizo Francisco, no es obvio y puede ser peligroso. Si un derecho está legitimado por uno o más deberes que están arraigados en la naturaleza humana y en el orden finalista de la sociedad, entonces es un derecho primario. Si un derecho es natural, ciertamente es primario y no puede ser secundario. Obviamente, primario no significa absoluto. En palabras de Francisco, podemos ver esta identificación inadecuada entre primario y absoluto. No cabe duda, prosigue Stefano Fontana, sin embargo, que incluso el del destino universal de los bienes no es un derecho absoluto, aunque sea primario, ya que requiere unas condiciones de ejercicio que lo limitan. En particular, requiere no oponerse al principio de propiedad privada, sino entenderlo como la vía para lograr el destino universal. No en un sentido instrumental, dice, como si la propiedad privada fuera solo un medio disponible, sin propiedad ética, sino en un sentido finalista. El destino universal de los bienes no se puede lograr sin respetar el derecho a la propiedad privada. De modo tal que concluye este autor, Stefano Fontana, que los dos principios son igualmente primarios, aunque no absolutos. Otros conceptos de otro autor, en este caso miembro profesor de la Universidad Católica, amigo también, Carlos Hebel, en el último número de Criterio, hizo también algunas apreciaciones y consideraciones acerca del mensaje del Santo Padre. Y dice Hebel, le resalto algunos de los conceptos, a mi entender, interesantes, dice que existen sólidas razones económicas, políticas, sociales y éticas para derivar de la ley natural el derecho de propiedad como el modo más justo y más beneficioso de poseer
y utilizar bienes. Y se pregunta, ¿quién tiene la potestad de determinar el buen uso de los bienes? El propietario de esos bienes. El poseedor de esos bienes, el que tiene el dominio, tiene primariamente el derecho y el deber de buscar de mejor modo la conservación, el rendimiento y el aumento de los bienes que posee, de distribuirlos y de comunicarlos con su familia y su comunidad. Quiere decir que esta función social del que habla la Iglesia, este uso común, es una decisión del propietario. La Iglesia nunca ha obligado en este sentido, es una obligación de justicia y de caridad, de hacer el uso común de los bienes. Lo que está muy distante de hablar de una imposición por parte del poder, una redistribución compulsiva o de la socialización de la propiedad. Y se sigue preguntando, Carlos Hebel, en este artículo, ¿los pobres no tienen un derecho de estricta justicia conmutativa de reclamar para sí todo lo superfluo que les sobre a los ricos? Y por otra parte, ¿no es materia de justicia general o legal del Estado obligar al rico a distribuir lo superfluo conforme al bien común y el destino universal de los bienes? Y está claro, dice Hebel, que para toda la doctrina de la Iglesia no admite, bajo ningún punto de vista, el derecho de los pobres a tomar la tierra. Tampoco admite ni puede deducirse ninguna política de expropiación sistemática por parte del Estado. Sí, en cambio, como en toda la doctrina social de la Iglesia, la posibilidad del Estado, sí, de intervenir subsidiariamente cuando el individuo no sepa o no quiera regular su bien privado en relación al bien común, por medio de una política fundamentalmente persuasiva y gradual. Y el Estado tiene herramientas para esto. Tiene herramientas como para desalentar la tenencia de tierras improductivas, por ejemplo. Es decir, que a través de la política económica, a través de la función subsidiaria que tiene el Estado, puede lograr o alentar y promover el buen uso y la comunicación de los bienes. Pero la responsabilidad recae en el propietario de esos bienes. La Iglesia y todo el magisterio ha dejado siempre libertad al individuo en lo que refiere a la devolución de lo superfluo o al uso y a la función social de aquellos bienes de los cuales es propietario. Claro, dice Carlos Hebel, cuando escuchamos hablar de la palabra social o función social, enseguida muchos tienden a pensar en socialización, estatización, y realmente no es así. Esto no es así, la Iglesia no habla ni enseña en ese sentido, sino que, repito, el uso social, el uso común de los bienes, es obligación estricta del que tiene el dominio, del titular de esos bienes, que debe actuar en función de la justicia y de la caridad social. Concluye Hebel, de ahí que nos cuesta también comprender la verdadera naturaleza del mensaje de los papas, que siguiendo a Santo Tomás, entiende la función social de la propiedad no como una disminución ni eliminación de este derecho, sino como una fructificación para todos, apelando a la conciencia moral de los propietarios y a una disuasoria y alentadora justicia distributiva estatal. Me parece importante recalcar esto porque no estuvo en el ánimo del Santo Padre ni en todo el magisterio denostar, soslayar o disminuir la importancia de este derecho esencial como es el derecho natural de la propiedad privada. Bueno, para ir cerrando un poco esta parte introductoria, creo que el Estado aquí tiene una responsabilidad superlativa cuando hablamos de propiedad y de garantizar este derecho a la propiedad como tantos otros derechos, partiendo de que es un elemento esencial, como dice el compendio, de una política económica auténticamente social y democrática y garantía de un recto orden social. Creo que, en primer lugar, las declaraciones de ciertos funcionarios abonan mucho más la incertidumbre en la que estamos. Y hechos como los que comenté al principio, como la toma y ocupación de tierras, o la expropiación,
compulsiva, no hacen más que motivar aún más esta incertidumbre y espantar y de alguna manera ahuyentar todo lo que refiera a la inversión, al crecimiento económico. Hace mucho daño al orden social y económico estas posturas y estas declaraciones y estos hechos, ¿no?, que hemos presenciado recientemente. Esto por un lado. Por otro lado, no solo como derecho natural, receptado en todo el magisterio, también tenemos un ordenamiento jurídico. No voy a decir, solamente a mencionar lo que ustedes saben mejor que yo, todo el precepto constitucional, el artículo 14, 17, incluso he leído también un fallo de la Corte Suprema donde la propiedad no la limita solo al dominio, sino a todos los intereses que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo. Es un fallo de la Corte, ¿sí? Todo eso integra el derecho de propiedad. Así que, y nuestra misma legislación penal también reprime todo lo que es la usurpación de tierras categorizada como delito, ¿no? Por eso decía que creo que el Estado tiene aquí un rol importante en lo que refiere a garantizar estos derechos. En primer lugar, porque creo que es, y tiene bajo su responsabilidad, instrumentar políticas económicas que apunten a difundir la propiedad privada de los medios de producción. Esto es una política de promoción a la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, ¿no? Cuanto más propiedad privada, mayor ámbito de libertad. Esto hace bien al orden socioeconómico y esto tiene que ser un objetivo claro de política económica. Por otra parte, también creo que se conculca, se vulnera el derecho de propiedad cuando no hay garantía de nuestro poder adquisitivo. Es decir, este impuesto encubierto que es la inflación a la que estamos acostumbrados aquí en Argentina, cercena también un crédito importante, como es el poder adquisitivo del dinero. Y para muchos, el salario es la única propiedad que tienen, de modo tal que el Estado debiera generar condiciones para garantizar la difusión de la propiedad y, por supuesto, el poder adquisitivo de cada uno de los ciudadanos. Por supuesto, también tiene que tener cuidado en la política tributaria, cuando justamente esta política llega a ser confiscatoria. Todo esto, de alguna manera, también atenta, creo yo, contra este derecho de la propiedad privada. Por eso creo que el Estado, en su política económica y social, debe garantizar todos los derechos y en particular este derecho natural como es el derecho a la propiedad. De modo tal, y con esto voy cerrando, creo que lamentablemente, como estamos aquí acostumbrados, hay muchos que opinan sin haberse tomado la molestia de leer en este caso el magisterio, la doctrina social de la Iglesia, que, como dije, ha sido coherente y uniforme en estos conceptos que hacen referencia a la propiedad privada. Y por otro lado también estas declaraciones del Papa, más allá de haber sido confundidas y sesgadas por posiciones ideológicas de un lado y del otro, también ha repercutido entre nosotros y mucho, lamentablemente, por este pensamiento, digamos, ¿no? Que abona decisiones y actos y declaraciones de funcionarios y políticas de gobierno que de alguna manera causan zozobra y nos llevan a este estado de hipersensibilidad sobre estos temas tan particulares y tan importantes como es la garantía de los derechos y el ejercicio de libertades. Así que bueno, quise nomás arrimarle algunos conceptos, no quise extenderme mucho más, pero realmente vale la pena siempre tomarse un momentito para volver al magisterio en estas cuestiones sociales y económicas, porque sus enseñanzas son muy claras y iluminan mucho la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Y por supuesto los papas, como decíamos antes de comenzar esta reunión, distinguir la doctrina pura de las circunstancias, ¿no? Porque los mismos conceptos, los papas, estas encíclicas, las producen dadas las circunstancias de lugar y tiempo y hay que entenderlas en esa medida. Pero
Por cierto, que creo que esta orfandad que hay, en particular, esta es una opinión personal, acerca del estudio y difusión de la doctrina social de la Iglesia, hace que muchas veces se escuchen este tipo de comentarios muy arbitrarios, sin fundamento, que están sesgados, por supuesto, de un fundamento ideológico que nada no nos favorece ni nos hace bien, y no hace bien a la convivencia y a la concordia social. Así que bueno, es lo que quería arrimarles a modo introductorio en esta charla de hoy, así que les agradezco la atención y bueno, sigamos comentando, quedo a lo que ustedes quieran preguntar o comentar sobre el tema.